Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Muy buenas, esto es Transmedia y hoy es un día muy especial porque nos acompañan dos colegas y amigos como el profesor César Fernández, el profesor Alain Mogué y también al control técnico nuestro compañero Javi González. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ti. A ti, desde luego. Y bueno, voy a aprovecharme de que está el compañero y sin embargo amigo César Fernández para que haga de maestro de ceremonias y nos presente al profesor Alain Mogué. ¿Quién es Alain Mogué? Bueno, yo creo que no habría espacio, por mucho que esto sea un podcast. Tiene que haberlo. A ver. Sí. Pues, no sé, entonces si lo tengo que decir brevemente diría una persona entrañable, por un lado, y lo digo en primer lugar porque los valores humanos yo creo que siempre tienen que ir por delante, pero a su vez un excelente académico, un ingeniero pedagógico, y esa eso palabra... Sí, reivindico. No, y no solo es una reivindicación, sino que creo que esa idea de ingeniero pedagógico combina perfectamente lo que tiene que ver con una cierta idea de la técnica, por un lado, pero por otro lado la aplicación directa sobre aquello que más valor tiene, ¿no? Como es la educación para los seres humanos, puesto que de ahí viene fundamentalmente su desarrollo como personas y como seres integrantes de una comunidad o de una sociedad. Entonces, bueno, pues Alain Mogué, ya precisando, si se quiere, de una forma más concreta, es director de la licence européenne en comunicación e información, es decir, del grado universitario en comunicación e información que se imparte en Toulouse, Francia, con una particularidad... Y en Bruselas. Bueno, vale, pero con la particularidad fundamental de que combina, pues eso, y desde justamente esa ingeniería pedagógica y desde esa dirección que él ejerce, combina una formación altamente humanista, una formación en ciencias sociales, una formación orientada a la empleabilidad y la utilidad de esos estudios desde una filosofía de su aplicación en el mundo real, y con una particularidad que lo hace único en el panorama tal vez europeo, yo diría incluso a lo mejor mundial, y es que se imparte en 3 idiomas, como es el inglés, el francés y el español, y que además incorpora formación en otros idiomas, como pueda ser pues el árabe, el ruso, el alemán, el italiano, etcétera. Y el chino. Bueno, y seguiríamos diciendo muchas más cosas. Y que además colabora con la Universitat Jaume I, siempre que... Desde hace tiempo, con lo cual... Muy bien, le veo muy a favor del personaje. No sé, yo creo que quien lo conoce no puede dejar de estarlo. Es muy amable porque es amigo mío también, hay que decirlo, para ser totalmente honestos. Pasa que es prusiano, entonces, claro... Pero no es perfecto, ya lo sabes. No es eso ya lo tendría que explicar él. Bueno, vamos a ver, yo le conozco al profesor César Fernández desde hace algún lustro, entonces tengo que fiarme de sus palabras, pero vamos a comprobarlo, vamos a ponerle a prueba. Le voy a leer una frase muy breve y le voy a invitar a que nos... a ver si adivina quién es el autor o autora de esa frase. A ver, dice así. Pensar como todo el mundo es pensar como los que no piensan. Ya se está riendo. Porque precisamente piensan como todo el mundo. Yo sé quién la dijo. No le he preguntado a usted. Le pregunto a... Me lo pregunto a mí. Es la comprobación del check-in, pero es que yo... En la época de los hechos alternativos, de las fake news, muy bien. Está el check-in que llaman, ¿no? Que es cómo, digamos... chequear, cómo comprobar que lo que nos están contando es verdad o no. Es decir, usted ha hecho un relato, yo tengo confianza en usted, pero de cara a mis selectos pabellones auditivos, tengo que comprobar si ese relato merece credibilidad. ¿No? Quisiera decir que sé quién la dijo, pero que lo sé a través de Alain. Por lo tanto, es lo que iba a decir. No. Es una escritora belga que se llama Marguerite Yourcenar, que, amén de ser una escritora de fábula, ha también sido la primera mujer que ingresó en la Academia Francesa, lo que es el equivalente a la Real Academia de la Lengua Española, la primera mujer que ingresó. Entonces, ha sido premio Nobel. Esta señora, en las Memorias de Adriano, que es el título principal por el cual se la conoce,
ha escrito este momento que considero como total y definitivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es verdad que el que no piensa es porque piensa como todo el mundo. Pero está mal visto ser... ir en Pensar contra- como todo el mundo. No, al contrario, está mal visto no hacerlo. Es decir, usted si se ha bañado alguna vez en un río, sabe que si se deja llevar, bueno, pues es un baño agradable, 5 o 10 minutos la corriente, pero como uno intente Y te ir en puedes contra de la ahogar corriente también. es duro. Y te puedes ahogar también. Y te puedes ahogar salvo que vayas a la ribera, digamos, a la zona donde la corriente... Todo eso, te quedas, digamos, en un... Pero alguien te puede esperar también a la ribera. Pero, sí, claro, y puede ser agradable o no. Depende de lo Depende. fría que esté la cerveza Claro. y lo seca que esté la toalla. Eso es otra guerra. Pero lo que es importante es también uno de los conciudadanos, ex conciudadanos para él, para mí todavía no, que se llama Goethe. Goethe decía que tener la razón 24 horas antes de todo el mundo es pasar por un loco durante un día. Es decir, que es difícil, por cierto, de no pensar como todo el mundo, porque evidentemente parece un poco a la Rada Davis, el marciano, pero ya sabemos que el mundo avanzó, y aquí voy a citar, ya vemos, no es para hacer gala de la mermelada, cuidado que conste, pero hemos hablado de una belga, ahora vamos a hablar de un inglés, Churchill, que decía que el mundo cambia porque cada mañana se levanta alguien solito diciendo ¿por qué no? Es esto. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Que eso es algo que en Pero Francia él lo se dice escucha en más, inglés. se escucha más que Et curnon, ¿Perdón? en latín. Et curnon. Le voy a hacer una invitación, profesor César Fernández. Su micro está abierto. Intervenga, corte, digamos, siéntase libre. Estoy siendo especialmente cruel con el profesor César No. Fernández, pero hay una razón. ¿la Llevamos cual? ya unos cuantos programas y hasta ahora se ha negado a participar en Transmedia de manera reiterada. Aquí estoy. Lo he intentado por tierra, mar y aire, y solamente a través, utilizando como conejillo de indias, como Guinea Pig, Claro. al profesor Alain Moguet, he conseguido sentarle delante del Porque micro. es que ya Alain y Esteban juntos son dos atractivos demasiado fuertes y irresistibles. Entonces, permítame que intente disfrutar de este momento. Es verdad que el profesor Alain Moguet, hemos confirmado a través de su parlamento la presentación que ha hecho el profesor César Fernández. Es verdad que nos ha mostrado que no solo es una persona vivida, sino también leída, pero usted gasta muy malas compañías, perdone que le diga. Le voy a ¿Con quién? ceder, sí, le voy a ceder la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece una imagen. Quiero que se la describa a Es que nuestros no la selectos tengo. pabellones. ¡Ay, qué bien! Aquí estoy con el que considero como mi maestro, el que me permitió además conocer a César, el que me permitió conocer a la UGI, a la cual le tiene un gran cariño. Hablo de don Joan Costa, porque don Joan Costa hoy en día es el comunicólogo seguramente número 1 en el mundo. Y los talleres de reflexión sobre la comunicación fundamental como la de comunicación aplicada, ahora se considera más cada día como yo diría, un pionero. Porque algunos conceptos que hoy en día son, yo diría, cosa banal y normal y corriente, como la comunicación global, como la comunicación integrada, como el DIRCOM, el concepto de DIRCOM, salieron de su mente. Y entonces en esta foto, efectivamente, creo que se tomó en México. Es creo. México. Es México, ¿verdad? Además es reciente. Sí, claro, porque en el mes de abril pasado tuvimos el segundo foro iberoamericano de los directores de la comunicación. El primero se celebró en Quito 2 años anteriores y entonces me hizo el favor y el honor de invitarme a comunicar sobre el tema que hemos tratado también un poco aquí hace ratito, es decir, comunicación y geopolítica, porque antes que nada soy geopolitólogo, pero que se ha metido y porque son indisociables con la comunicación. Transmedia. Esteban Galán. Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con el profesor Alain Moguet, acompañado también del profesor César Fernández. Se ha autodefinido como geopolitólogo el profesor Alain Moguet. ¿Qué es la geopolítica?
La geopolítica es algo muy sencillo. Es decir, que hoy en día un poco se ha desvalorizado la palabra porque ha tenido un poco un vaivén esa palabra. Antes ha sido creado, bueno, antes, a su creación, lo ha sido como consecuencia de querer justificar las anexiones territoriales. Entonces, evidentemente, esto llegó un momento clímax en esto del uso de la palabra cuando la Segunda Contienda Mundial, cuando Hitler y Mussolini lo usaron para justificar sus acciones, los vamos a cualificar de acciones para no ser groseros. Entonces esto ha descualificado totalmente la geopolítica y durante, vamos a decir, unos 20 años era grosero solo pronunciar la palabra y nadie quería saber nada de la misma, sino que desde el 70 aproximadamente un francés geógrafo que se llama Yves Lacoste emprendió darle nuevas, vamos a decir, carta de nobleza a la geopolítica, convirtiéndola hoy en día en un método, digo bien un método, de investigación, de decodificación de los hechos, porque sabemos que todos los días en el mundo pasan millones y millones, bueno, billones y billones y billones de cosas, solo nos vienen algunas. Entonces nos vienen los hechos, es fenomenología, pero sabemos perfectamente que una cosa ha pasado porque antes había pasado algo que justifica, que determina o que obliga a que haya esa respuesta. Entonces esto es la geopolítica, es decir, saber el por qué las cosas pasaron como pasaron, por qué pasan como pasan y, como no es futurología, saber cómo podrían evolucionar, pero con distintas pistas. Entonces, para concluir con una definición, porque de definición podemos hablar durante días y días, lo que es importante es saber que en la fenomenología no hay misterios, hay secretos. Entonces esos secretos nunca los conoceremos. Es decir, que es por lo menos una ciencia que, contrariamente a otras, la gente se sube por las nubes, etcétera, que te pide... Está hablando de la geopolítica como Estoy una hablando ciencia. de la es una ciencia, bueno, un método científico, por supuesto, que necesita mucha humildad. Saber que puedes explicar lo que pasó, lo que es más fácil que explicar lo que está pasando, pero te da también una decodificación para entender lo que pasa y eventualmente decir, pueden ser estas las pistas durante las cuales se van a desarrollar, durante los días venideros o meses o años venideros, las cosas se pueden desarrollar teniéndose en cuenta que hay unos secretos que nunca tendrás y que a veces la actualidad... Y que a veces es mejor no tenerlos. Para concluir, yo diría que el método se puede resumir en un triángulo. Muchas cosas en la vida se pueden resolver por un triángulo. El triángulo del fuego, comburente, carburante y oxígeno. Quitas uno y se apaga el fuego. Entonces, en geopolítica es lo mismo. Hay un triángulo. Es decir, que sabemos que los hechos proceden de una intención. Entonces, la base del triángulo podrás entender las intenciones que determinaron una acción en función, uno, de la inscripción territorial, porque la geografía, esto no cambia. Puede tener Rusia un estado comunista, un estado zarista, un estado putinista o lo que quieras. Pero sigue haciendo frío. Sigue haciendo frío, está ubicado siempre en el mismo sitio en el planeta. Y luego, la segunda base es, yo diría, los tiempos largos, es decir, la historia. Entonces, si no pasa al filtro de lo que pasa, sucede, al filtro de la inscripción territorial y de la historia, no podrás verdaderamente descifrar lo que es la intención. Y la intención te permitirá entender la acción. Lo que ocurre es que lo que usted cuenta va en contra de los tiempos. Hemos pasado del periódico en papel al periódico... El periódico en papel ya se decía que era, bueno, pues, que era una información perecedera, que era, bueno, pues caducaba el día anterior, el día siguiente ya no valía lo del día anterior, pero ahora ya hemos pasado a la información online y los titulares cambian cada 10 minutos, cada media hora, cada hora, y luego nadie entra a leer los contenidos. Es muy extraño. Entonces, usted ha hablado de la historia del periodo de tiempo.
tomar una foto, si a usted le tomo una foto cuando está corriendo, lógicamente no voy a saber que es el señor Alain Moguet porque aparece desenfocado. No nos puede estar pasando esto, que tomamos tantas instantáneas continuamente que al final la foto no representa tan siquiera algo parecido a la realidad, a los hechos que queremos intentar describir. Sí, ¿no? Que a pesar de todo, la realidad existe. Bueno, Y nos golpea. Y nos golpea. A veces Entonces, el fenómeno... a usted le ha golpeado para venir a Castellón, le ha costado 12 horas. 12 horas. Bueno, chalecos amarillos, CDRs, todo. mediante, sí, le ha Todo. cogido. Pero es una experiencia. Y que también esas experiencias son... Hay muchas cosas positivas, negativas sí, porque el cansancio y el nerviosismo, pero las cosas positivas es que me ha permitido descubrir cosas, compartir con gente que nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer en otras ocasiones. Donde hay algo positivo. Donde, por lo que se refiere a usted de ese fenómeno de la inmediatez, yo recomiendo siempre a mis estudiantes leer un libro de un sociólogo alemán contemporáneo que se llama Hartmut Rosa. Lo pronuncio a la española, Rosa, como lo decimos nosotros. Hartmut Rosa ha escrito un libro que es una suma, digo bien, una suma única en el mundo, porque ha estudiado, yo diría, el problema bajo todos sus ángulos, los más multifacéticos. El libro tiene un título muy sencillo, La aceleración. Esa aceleración técnica que vivimos está produciendo unos cambios en todo, incluso en nuestras vidas privadas, en nuestras vidas, incluso en la percepción de los sentimientos. Entonces esa aceleración, no digo que estoy en contra, todo lo contrario, sino que me temo que esto un día se nos escape de las manos. Porque finalmente, ¿para qué ganamos tiempo? Para desarrollar tareas suplementarias. Es decir, que no para vivir. Pero tengo la debilidad de pensar que lo más importante en la vida es vivir. Entonces, si no tienes frente a los acontecimientos, aquí estoy hablando de todos, para un ciudadano, lo vamos a decir según la palabra consagrada española, el de a pie, un día va a ir, bueno, teóricamente, porque tiene el derecho de voto, en Europa por lo menos, tendrá que votar. Pero si vota únicamente porque papá nació de tal sentido político, entonces yo voto lo igualito, porque con el bautizo ha habido el bautizo político, bueno, es su derecho, lo respeto. Pero hoy en día el mundo se vuelve cada día más complejo. Nosotros tenemos una responsabilidad, según la famosa máxima, es que el mundo no nos pertenece, lo tenemos prestado por nuestros hijos. Entonces, si no, hoy en día no tomamos un poco la distancia y el tiempo, la aceleración, para, vamos a decir, decodificar la apariencia de los fenómenos, entonces va a haber muchas cosas. Entonces, los ejemplos son múltiples. Por ejemplo, cuando en materia de geopolítica, aquí no hablo de inducción personal, no se trata de opinión, cuidado, porque la geopolítica no justifica. La geopolítica explica. Bueno, cuando tomamos, por ejemplo, el tema de Rusia y Ucrania, lo que se lee, porque hay una doxa hoy en día, Putin es un criminal, los rusos son horribles, no sé qué, no sé cuánto, además los pobrecitos americanos que han sufrido la geografía. ¿Te das ¿Quiere cuenta? usted decir que nos intentan explicar la realidad como buenos y malos? Siempre. Sí, maniqueísmo. ¿Entiende? Hay una manipulación. Hoy en día lo tragamos todo. ¿Por qué? Porque además nos los presentan con todos los medios técnicos de hoy en día de una manera tan, yo diría, perfecta o casi perfecta, que nadie, ni siquiera los profesionales, se dan cuenta que es una fake news. Pero la fake news es una noticia que pasa por radio, que pasa por imprenta, pero los fake news con las imágenes hoy en día son casi diarias. Entonces, no olvidar que hace poco la gente decía, es verdad, lo he visto en televisión. Bueno, era la palabra sagrada, ¿no? Si lo vistes en televisión, claro, chico, yo lo he visto, entonces ha pasado. Pero sabemos hoy en día que lo que ves no corresponde
necesariamente y a veces totalmente lo contrario a la realidad. Se ha convertido en los momentos de crisis, ya de manera repetida vemos cómo se utilizan de manera intencionada imágenes de otros conflictos, víctimas, pero además no es un error. El maniqueísmo. Es el maniqueísmo, porque el mundo no es ni blanco ni negro, el mundo es gris. Y no olvidar nunca. Y es esto también una lección de la geopolítica, que todos los pueblos, digo bien, todos los pueblos absolutamente, sin olvidar a ninguno, han sido verdugos y víctimas. Tenemos una idea en el mundo de hoy en día, es esto la aceleración, es lo que yo considero que no vendo nada. No te vengo aquí a vender la geopolítica, pero la geopolítica... No, pero lo está consiguiendo. Está una de las... Claro, una de las funciones del geopolitólogo es seducir. No, es explicar. No, la función de seducir es la del político. El político necesita seducir para obtener la adhesión. El geopolitólogo no necesita adhesión. Explica, demuestra. Es esto la geopolítica. Hablaba de la palabra de humildad. La humildad es de saber que no sabemos todo, de saber que hay cosas que nunca sabremos y analizar teniendo en cuenta esas imposibilidades, diciendo así se acerca. Vamos a decir, como diría nuestro amigo César, el científico. César Fernández, alias el mudo, porque no está, no está interviniendo. No, yo es que prefiero escuchar a Alain. No, es que de vez en cuando me quita las pilas. Y entonces, como dicen los científicos, finalmente permite reducir el coeficiente de indeterminación. Y con respecto a lo del el problema entre Rusia y Ucrania, porque no nos lo cuentas un poquito, muy brevemente. No, porque hay que... Bueno, pero ya sabe hablar ese señor, porque sabe perfectamente que cuando me lanzan aquí, repito, me tienen que pillar las pilas. El problema de Rusia es que Rusia, como decía, hace frío. Hace frío... Y ha sido muy de zares siempre también. Ha sido un sitio muy de zares. Ah, sí, claro. Pero eso es lo que nos venden también. No, pero poco importa. Porque cayeron, ¿eh? Porque la historia... Bueno, primero vamos a usar la técnica. La situación geográfica de Rusia es de estar ubicada en una parte del continente cuyos mares que tiene en el norte están congelados todo el año. Bueno, ahora con la subida de la temperatura ya sabemos que el famoso pasaje del noreste eventualmente se va a abrir. Bueno, con un rompehielos, ¿eh? Pero en fin, bueno. Entonces ellos saben perfectamente que si un día necesitan defenderse, bueno, tienen unas costas, un montón de costas al norte, pero no pueden salir. Bueno, entonces, en tiempos de los zares, en tiempo de la Unión Soviética y hoy en día, la preocupación fuera de todo tipo de ideologías de los rusos ha sido acercarse a los mares calientes. Bueno, esto es el primer punto, yo diría, herencia de la geografía, porque puedes hacer lo que te da la gana, puede haber internet, puede haber lo que sea, Rusia seguirá siendo en el mismo sitio. Bueno, la historia es que antes, que los niños hoy en día apenas si se lo creen, había un imperio soviético, hasta los años 90. Había un imperio soviético y el imperio soviético tenía una organización que se llamaba a bases de repúblicas socialistas federativas, repúblicas socialistas, etcétera, etcétera. URSS. Sí, esto era el conjunto. Pero la URSS estaba compuesto con el Estado, la República Federativa de Ucrania, la República Federativa de Rusia, la República, etc. Entonces, pero a pesar de todo, es como si se hubiera hablado de Castilla y León y de y de La Mancha. Bueno, entonces no importaba. Eran sitios distintos con, yo diría, el fantasma de una criptoindependencia, un criptoindividualismo que no era, porque había la cúpula por encima de la Unión Soviética, que era lo más importante. Entonces, un día, en 1956, subió al poder un ucraniano que se llamaba Khrushchev. Khrushchev. Y entonces Khrushchev quiso hacer algo para marcar
el 5º centenario de la unión entre el reino de Kiev y el Gran Ducado de Moscú. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, regaló Crimea, que siempre había pertenecido a Rusia. La regaló a Ucrania, pero no pasaba nada. Es un poco como si, yo diría, Castilla y León... Crimea es una península. Es una península, pero pertenecían al mismo país, el mismo país que se llamaba la Unión Soviética. Entonces, repito, es un poco como si mañana, por un motivo X, los catalanes dieran una parte de la provincia de Tarragona a la Comunidad Valenciana. No los veo yo muy de dar, ¿eh? No, ya, bueno, yo tampoco, pero es otro tema. Bueno, entonces, un saludo a nuestros... Sí, también comparto el saludo. Entonces, esto es exactamente esto. No pasaría nada, sino que si un día, por un motivo X, Cataluña y la Comunidad Valenciana se separaran, pero se separaran de manera brutal, total y definitiva, siendo dos estados a veces un poco opuestos. Entonces, bueno, evidentemente los catalanes dirían, bueno, esto era nuestro. Ah, bueno, Butifarra, esto ahora es mío. Entonces, es esto que ha pasado con Ucrania. Entonces, además, en las intenciones del gobierno ucraniano, ya hemos hablado de geografía, hemos hablado de historia, donde las intenciones. El gobierno quiso ucranianizar, vamos a decir, la península, compuesta con 80% de rusófonos. Entonces, hizo dos tonterías. La primera, impedir de que los estudios superiores se pudieran seguir dando en ruso, diciendo solo el ucraniano. Segundo, empujado por nuestros amigos, los vuestros quizás, los míos no, los Estados Unidos y otros, entonces propusieron de que Ucrania ingresara en la OTAN. Cuando uno, en la historia, piensa en cuál fue la reacción legítima, fundada, lógica de Kennedy, cuando el mismo Khrushchev quiso instalar misiles en Cuba. No le venía bien tenerlos tan cerca. No, es decir, que no. ¿Y cómo ahora Putin podría admitir que se instalaran misiles en Crimea, donde tiene la mayor base naval en mar caliente? Entonces, estaba inscrito en la lógica. Aquí no se trata de decir que Putin tiene razón o los ucranianos. No. Es que lo que debía producirse se ha producido, donde Rusia pasó alquiló la base de Sebastopol a Ucrania, Rusia alquiló a Ucrania, donde habían alquilado la base para 33 años, la base y la ciudad de Sebastopol. 33 años desde el 90, es decir, que nos acercamos. Hoy en día, Ucrania está totalmente trabajada subterráneamente por los Occidente, vamos a decir así. Bueno, entonces evidentemente Rusia se daba cuenta de que no se renovaría el contrato, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué? Evidentemente que intervinieron, pero no de una manera brutal. No hubo invasión, no hubo bombardeo. Y los crimeanos pidieron la organización de un referéndum, el cual tuvo una mayoría en favor de la reunión, porque antes era unión, con Rusia, que Putin evidentemente con gran modestia aceptó. Bueno, entonces esto lo consideran como agresión. Entonces incluso la Unión Europea, bajo las órdenes de los Estados Unidos, tomó medidas en contra. No olvidemos, porque es esto la geopolítica, no olvidemos que cuando se bombardeó Serbia, en 1900, no me acuerdo cuánto, pero los años 90, sin la autorización y en contra del aviso de la ONU, se bombardeó con muertos y mucho más de lo que se comunicó para separar Kosovo de Serbia,
Y esto es normal, porque lo hicimos nosotros. Un amigo suyo, además, dio la orden. ¿Quién? Estaba Javier Solana, entonces, al mando de la OTAN. Amigo mío, no, es una persona que yo considero mucho, le tengo mucho respeto. Y la echamos de menos en la política actual. Porque tuve el honor de trabajar con él cuando era el responsable alto comisario encargado de defensa y relaciones exteriores de la Unión, pero no le permitieron realizar nada, y sobre todo que en aquel entonces teníamos a la fuerza negativa dentro, los que salen ahora, los del Brexit. Es decir, la reunión, cada vez que dábamos un paso, había un no. De dónde venía el no, poco importa, pero un no interior que no permitió a Solana de dar los pasos que él había hecho a favor de la construcción, de una defensa europea auténtica, lo que quiere decir para que Europa se convirtiera en la quinta hiperpotencia. ¿Sabe qué pasa? Posible. Que está tomando este café con micro un punto donde quería llegar. Ya anticipaba que no me iba a caber en un solo programa. ¿Le apetece que lo dejemos aquí y continuamos la semana que viene? ¿Por qué no? ¿Se puede quedar usted también con nosotros, César Fernández, un momentito? Bueno, yo con mucho gusto. Es un placer, vamos. Muy bien, pues continuamos la semana que viene. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.